El siglo XXI cambiará radicalmente nuestras vidas y una de las razones es la profunda transformación que significan las nuevas tecnologías como herramientas de trabajo, de estudio, de investigación, de integración, de socialización, entre algunos ejemplos. Y este es el tema de hoy en una coproducción de Claves aquí en Colombia con la televisión alemana Deutsche Welle y la radio y televisión de Colombia. Mi nombre es Gonzalo Cáceres y permítame que le presente a nuestros invitados. Está con nosotros la doctora María Isabel Mejía, quien es viceministra de Tecnología de Información aquí en Colombia. Bienvenida a nuestro programa. Además es ingeniera de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes, especializada en Gerencia Estratégica de Informática. Muchas gracias. También nos acompaña el señor Mauricio Zamudio Liscano, quien es ingeniero electrónico de la Universidad Santo Tomás y magíster en Ciencias de Ingeniería de la Universidad de New Orleans. Además es consultor en el Ministerio de Comunicaciones de Colombia en el plano de las telecomunicaciones y los servicios postales. Además nos acompaña el señor Cristian Omar Liscano Ortiz, abogado, especialista en los campos de los mercados de telecomunicaciones, con una larga carrera académica y profesional. Y otro abogado también nos acompaña, el doctor Marco Antonio Pérez, director del Observatorio de Sociedad, Gobierno y Tecnologías de la Información de la Universidad Extremado de Colombia, aquí en este país que nos recibe. Para muchos resulta indispensable e impensable saber hacia dónde vamos luego de la aparición de Internet. Pero este es solo el comienzo. ¿Hacia dónde vamos realmente y qué desafíos nos plantean hoy las tecnologías de la información y las comunicaciones, señora viceministra? Bueno, yo creo que en la región se han hecho muchos esfuerzos en invertir en infraestructura y hemos avanzado mucho en la penetración de Internet. A mí me parece que hacia donde debemos ir ahora es en fomentar el uso de Internet, en ver para qué nos sirve Internet, para qué nos es útil en la vida diaria y en que todos los colombianos y todos los latinoamericanos nos apropiemos de estas nuevas tecnologías. Y esto significa que los países tienen que hacer un enorme esfuerzo, porque en definitiva, si los países no se integran, no colaboran, si no llevan adelante proyectos para desarrollar estas nuevas tecnologías y hacerlas accesibles, en definitiva van a ser perdedores en la era que se avecina. Indudablemente ese es el reto que tienen hoy los países y las sociedades en general, es utilizar esas tecnologías que hoy ya están a disposición, desarrolladas en el siglo pasado y por supuesto en parte de este siglo en que hemos recorrido hasta ahora, pero ahora el gran reto está en qué es lo que vamos a hacer con las tecnologías, cómo las vamos a utilizar y tal vez lo más importante es cómo vamos a preparar a las personas, cómo vamos a preparar a los niños que en unos años van a ser quienes van a estar al frente de esas tecnologías para su total actual y cómo las van a poder utilizar para explotar y poder coexistir y poder convivir con el resto del mundo, porque hoy indudablemente es una sociedad globalizada y no individualizada como era hace unos años. Y desde ese punto de vista, ¿cómo se plantean las cosas concretamente aquí en Colombia? ¿Cuáles son las perspectivas que usted le ve hacia dónde camina el país? ¿Se están tomando las medidas necesarias para que realmente se implemente este proyecto de forma satisfactoria? Pues sin lugar a dudas, Colombia ha venido creciendo de una manera importante en el contexto internacional frente a lo que es el desarrollo de políticas, marco regulatorio y desde el punto de vista comercial en cuanto a la conectividad y el acceso a Internet, tanto a nivel de fijo como a nivel móvil. Y por supuesto es un proceso que se ha evolucionado y estructurado desde muchos años atrás y que hoy pues el gobierno ha estructurado un plan muy sólido, muy ambicioso, el Plan Vive Digital, que fundamentalmente, como lo decía la viceministra, busca apuntarle a masificar el uso de esas herramientas de conectividad y ante todo se ha apostado a generar varias iniciativas para que efectivamente los colombianos, indiferentemente de dónde se encuentren ubicados, el estrato socioeconómico, puedan acceder y entender mejor el para qué usar la conectividad, por qué la conectividad es productiva en términos
económicos para las empresas y en términos personales para la población. Así que Colombia va por un muy buen camino. El reto es enorme, como bien lo decía el doctor Zamudio, y pues ahora a través del Plan Vive Digital hay una alianza público-privada efectivamente que quiere potenciar aún más ese escenario muy favorable para el país. Colombia va por un buen camino. ¿Cómo se mide este buen camino? ¿Cuáles serían los aspectos que habría que tener en cuenta para saber si vamos por un buen camino en Colombia o si es necesario hacer modificaciones, hacer algunos cambios? Bueno, nosotros desde la academia percibimos que hay que abonarle al gobierno nacional el esfuerzo que ha hecho para orientar al país hacia la sociedad del conocimiento. Pero también percibimos que hay un trayecto muy extenso que no se ha caminado, es el trayecto de la información. Nosotros percibimos que los grandes volúmenes de conocimiento que ha acumulado el país a lo largo de los años, no hay política pública. Por ejemplo, para que efectivamente todas las universidades del país ingresen al mundo digital. No hay política pública para que efectivamente, digamos, la sociedad colombiana logre capturar todas las oportunidades que ofrece la sociedad del conocimiento. O sea, hay un esfuerzo importante a nivel gubernamental para aumentar la penetración de Internet, para llevar dispositivos a las escuelas, para llevar dispositivos a las pymes, pero queda pendiente ese saldo informacional. Hay que ver al país como un todo, hay que hacerle una apuesta importante a la información, de tal manera que desde la información demos el salto a competencias y en últimas lleguemos a un estadio de social conocimiento. Nuestra visión académica es que estamos en una etapa de preparación en la sociedad de la información, pero aún no hemos llegado a la sociedad del conocimiento. Ese sería el pendiente que tiene el gobierno colombiano con el concurso de actores empresariales y todos los actores de la sociedad civil. Evidentemente no todo se puede conseguir de la noche a la mañana, este es un largo camino, pero tienen que tener los colombianos algunos criterios básicos sobre los cuales están trabajando. ¿Cuáles son esos criterios y en qué medida esos son similares al de los demás países de América Latina? Que el gobierno dé ejemplo en el uso de la información, en el manejo de la información. Desde hace muchos años se viene trabajando en un programa que es el programa Gobierno en Línea y en ese tema de gobierno electrónico, pues Colombia es líder en la región de América Latina, pero yo creo que Marco tiene razón en que nos falta trabajar mucho más el tema de la información y pasar más allá, digamos, a la sociedad del conocimiento. Debemos trabajar en lo que es el mejoramiento de los sistemas de información de la administración pública, precisamente para dar ejemplo, ¿sí? Y entonces ahí, digamos, ahora vamos a empezar a implementar una estrategia que va orientada a garantizar la calidad de la información que maneja la administración pública, que esa información que maneja la administración pública sea más segura, que se protejan los datos de las personas, o sea, la privacidad y protección de los datos personales, pero también se busca la interoperabilidad de los sistemas de información del Estado, o sea, que las entidades, que la información que maneja una entidad y la otra entidad y la otra entidad pueda cruzarse, ¿sí? Todo eso, ¿para qué? Tenemos que tener información que le permita al Estado ser más eficiente, pero que le permita ser al Estado más transparente, pero también, digamos, la política que estamos buscando en este momento es mucha mayor participación de los ciudadanos. Para lograr mayor participación de los ciudadanos en la toma de decisiones del Estado, entonces debemos proveer la información. Por eso hay que trabajar en la calidad de la información y en publicar esa información. Hay una tendencia mundial que es la de datos abiertos y gobierno abierto. Entonces hacia allá estamos evolucionando, pero entonces uno tiene que garantizar que toda esa información que maneja el Estado sea buena para publicarla, ¿cierto? Y que los ciudadanos, la academia, el sector privado, todos se puedan beneficiar de esa información pública que maneja el Estado. Estamos en eso y la idea es que todo el mundo se pueda beneficiar de eso. Es sin duda alguna muy importante
sin lugar a dudas, es también algo decisivamente significativo para el fortalecimiento de la democracia, el gobierno de transparencia, pero al mismo tiempo yo creo que esta agilidad no puede ser aprovechada por todo el mundo. Por ejemplo, hablemos no de un país, hablemos de otro país extranjero donde Colombia tiene un consulado o otro país latinoamericano tiene un consulado. La mayor cantidad de personas que tienen que resolver algún trámite allí no son precisamente los que están conectados a Internet. Son personas de edad, son personas que no disponen de comunicación, que no manejan la tecnología y por lo tanto hay que dar un segundo paso, es permitir que muchas personas tengan acceso a la red. ¿Cómo se va a conseguir eso? Sí, es que indudablemente cuando se habla de la brecha digital, se entiende que esa brecha digital puede ser vista desde tres aristas. Una que tiene que ver con la conectividad, que es fundamental, es decir, es poder garantizar que las personas tienen cómo llegar a acceder a la información. La otra es saber utilizarla, es decir, están las conexiones de Internet, que es el esfuerzo que hacen los estados de buscar que haya una penetración enorme en las diferentes escuelas, en los hogares, en las oficinas, en el gobierno, por supuesto. Y la tercera es el buen uso de la información, que es lo más importante al final, porque podemos tener la conectividad, podemos saber hacerlo, pero cómo vamos a utilizar la información para realmente producir un resultado positivo hacia la sociedad. Ese es el gran elemento que debemos pensar todos los países y todo el mundo para que podamos de verdad aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación para que todas las sociedades puedan crecer y realmente puedan desarrollarse de una forma total y sobre todo competitiva con los países que sí la tienen, que es el gran problema que tenemos acá. Hay países desarrollados que el tema de las tecnologías están ahí y por eso hoy están compitiendo. Y nosotros los países de América Latina tenemos que movernos en ese sentido para poder competir y poder acercarnos y poder llevar nuestros productos y poder llevar nuestro recurso humano a esas sociedades, poder prestar nuestros servicios, como lo plantea la señora viceministra, desde cualquier parte, a cualquier persona, sin necesidad de tener que acercarse y tampoco sin necesidad de ser un experto en el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones. Ese es el gran reto, es poder solucionar a todo el mundo su necesidad, casi que atender tecnologías de la información y comunicaciones personalizadas. No puede ser una para todo el mundo, sino casi que a cada uno darle lo que realmente necesita y en donde la necesita. Habría que decir entonces, don Cristian, de que la tecnología es muy importante para la transparencia, para la cercanía de las autoridades con los ciudadanos, para acceder al conocimiento, pero de ninguna manera reemplaza a las personas. Es decir, la comunicación de las autoridades con los electores, por ejemplo, o con las personas que tienen necesidades, debe mantenerse como algo vital en el trabajo de los gobiernos. Por supuesto, y también agregaría que finalmente el uso y la apropiación de las tecnologías para fines sociales, para fines personales, también parte de un elemento adicional que es vital a mi modo de ver en este ecosistema digital, y es la educación, la formación, la cultura del ser humano hacia lo que significa usar adecuadamente las herramientas tecnológicas. Por eso mencionábamos anteriormente que la conectividad pasó no solamente de ser vista como una herramienta para, desde el punto de vista físico de la comunicación en sí misma, tampoco para lo que es el acceso al conocimiento, sino que se convirtió en una herramienta soporte para la satisfacción personal de cada individuo en sí mismo, para satisfacer necesidades de educación, necesidades de salud, necesidades de acceso a la información de gobierno, trámites, todo a través del uso de las tecnologías. Por eso, en el caso de los países de América Latina, son procesos graduales. Es muy difícil hacer una comparación con el estado de evolución de los países más industrializados. Claramente son un referente. Y en el caso específico colombiano, vemos que el gobierno nacional ha estructurado una visión y una planeación sobre un pilar que desde mi óptica es fundamental, y es el trabajo articulado entre lo público y lo privado. Y cuando menciono lo público y lo privado, claramente está la academia, los organismos de control y en general la sociedad civil. Creo que ese es un elemento diferenciador importante de lo que puede estar haciendo Colombia dentro del ámbito regional. La señora viceministra tenía algo para agregar o para responderle a él. Para complementar. Ah, muy bien.
Es que quería retomar un poco la pregunta suya que tenía que ver como cómo le llegamos a todo el mundo, porque además como esto es una cosa que debe beneficiar a todo el mundo, pero no todo el mundo tiene el mismo acceso, ¿sí? Entonces quería un poquito retomar eso. Digamos que en Colombia la penetración de Internet es muy alta en los estratos altos, pero tenemos estratos, en los estratos 1, 2 y 3, que son los estratos bajos en Colombia, es donde estamos enfocando los esfuerzos en este momento. ¿Y cómo lo haces, señora presidenta? Por un lado, queremos llegar con conectividad con fibra óptica, vamos a llegar a 1.078 municipios del país, que es el 96% de los municipios del país. O sea que le vamos a llegar con una autopista, porque es fibra óptica, ¿sí? A 1.078 municipios del país, o sea, el 96%. Pero además le vamos a llegar con Internet a todos, con microondas, que es otra tecnología, a los otros municipios a los que no, a ese 4% al que no podemos llegar con fibra óptica. Pero entonces va a quedar todo el país conectado, ¿sí? Pero además le vamos a llegar a todos los centros poblados. A todos los centros poblados del país, a la totalidad de los centros poblados se va a llegar con Internet, porque tenemos que llegar allá, a las zonas más apartadas del país, porque es muy fácil llegar con Internet a las ciudades grandes. Perdone, ¿ese Internet con el cual usted va a llegar a esas zonas apartadas será un Internet gratis o un Internet pagado? No, entonces básicamente el Estado lo que hace es subsidiar a los operadores porque digamos, llegar a esos sitios muy lejanos no es rentable para un operador de telecomunicaciones. Entonces lo que hace el Estado es darle como como subsidiar para que el operador llegue allá, se genere la demanda y después él ya pueda, de todas maneras se cobra, ¿sí? Pero entonces lo que hace el Estado es darle ese subsidio al operador para que el precio sea más bajo. Entonces, las otras cosas que estamos haciendo también es tratando de bajar los precios. En este momento quiero contarle, los computadores más baratos, según un informe que sacó Intel, que nos lo presentó hace aproximadamente un mes, los computadores más baratos de todo el continente, incluyendo Canadá y Estados Unidos, se venden en Colombia. O sea, estamos implementando unas políticas para que los computadores sean de menor precio, para que el Internet también baje de precio, ¿sí? Precisamente por eso, porque queremos que llegue a los estratos más bajos. Tenemos, por ejemplo, estrategias orientadas a las microempresas, porque sabemos que las empresas grandes del país tienen Internet y utilizan las tecnologías y todo eso, pero el 96% de las empresas del país son microempresas y no tienen Internet. Y lo peor de todo, creen que eso no se necesita. O sea, se les preguntó por qué no tienen Internet y el 60% de ellas dice que no lo necesita. Interesante en todo caso esos datos, sobre todo teniendo en cuenta que Colombia, como sabemos, es un país líder que va a la vanguardia en el desarrollo de estas redes que nos van a permitir tener un acceso mejor al futuro. Marco Antonio, ¿cómo estamos en América Latina en relación con el desafío que plantean las nuevas tecnologías? ¿Cómo está la región en comparación con otras regiones del mundo? ¿Y qué se espera que podrían realizar los países de América Latina para mejorar su situación? Estas tecnologías, sin duda alguna, evidencian una oportunidad única para alcanzar el desarrollo mucho más rápido, pero no el desarrollo mezquino de la ganancia y la utilidad. Nosotros somos un país que tiene el 10% de la biodiversidad del planeta y nos parece preocupante que por un lado va la política económica, que enfatiza en petróleo y explotación de recursos naturales, y por el otro lado va esta política TIC interesante, que busca cerrar brecha social, que busca fomentar la presencia del Estado en regiones apartadas del país. A nosotros nos parece que América Latina, no solo Colombia, debe llevar sus políticas a un punto de encuentro de tal manera que le apostemos a una economía digital, a una economía del conocimiento. Y percibimos que estamos tomando senderos que se distancian cada vez más. O sea que, caso Brasil y de otros países de América Latina, que a pesar
de un uso intensivo y extensivo de las tecnologías, siguen visualizando nuestro bienestar a través de sectores económicos tradicionales. Entonces nosotros pensamos que comparado con otros lugares del mundo, bueno, entendemos las cifras que cita la señora viceministra, pues evidencian que el país ha avanzado. Entiendo que, por ejemplo, en gobierno electrónico, en la región, vamos de segundos después de Chile, o sea que tenemos una posición cada vez más interesante e importante en el contexto regional y en el contexto mundial, pero nos preocupa mucho que no hemos respondido a esa pregunta importante: ¿para qué tanta tecnología? Cuando lo que está pasando fuera de las ciudades es la devastación del medio ambiente, cada vez más deforestación, cada vez menos agua, cada vez más marginalidad social. O sea que ahí hay un divorcio de política pública. Y ahí es donde yo haría respetuosamente la invitación al gobierno nacional, y en varios foros lo hemos hecho, que pensemos si la apuesta es a ese desarrollo egoísta de seguir soportando nuestro bienestar, el bienestar de nuestra gente, en la explotación de lo realmente valioso que tenemos, que son los recursos naturales. Sin duda un aporte nuevo a un debate interesantísimo que hay en la región, y desde luego la pregunta es válida: ¿para qué tanta tecnología? ¿Por qué tanta tecnología? ¿Y cómo se pueden implementar los aspectos que nos ha señalado Marco Antonio? Claro, es que lo importante para resolver esa gran preocupación que la comparto es lograr que esas tecnologías cumplan con el objetivo que realmente pueda atender esa necesidad. No se trata de poner a todo el mundo al mismo nivel a utilizar las tecnologías, porque no se requiere, la sociedad no requiere eso y además no va a ser posible. Las personas que están en el campo necesitan acceder a la información, a las comunicaciones, para atender sus necesidades de acuerdo a lo que tienen allá en sus fincas, en sus condiciones, cómo poder sacar un producto que quieran vender, que han terminado de cultivar, y cómo llevarlo a la ciudad para poderlo ofrecer, cómo manejar el agua, cómo atender una emergencia ambiental. Para eso es que se necesita la tecnología de la información y las comunicaciones. Otras personas, las que están en los centros de investigación, las personas que están en la industria, pues por supuesto tendrán otras aplicaciones. Por eso lo importante es lograr un balance o una distribución de todas esas tecnologías de acuerdo a la necesidad y a dónde va a estar esa persona utilizándolo. Ese es el gran reto. Es decir, se han convertido las tecnologías, más que en un lujo, en servicios básicos. Indudablemente, indudablemente. Yo no creo que hoy una persona fácilmente pueda vivir de una forma justa con una sociedad que una buena parte o una parte importante tiene acceso a esa información, tiene acceso a unos servicios, tiene acceso a unos niveles de vida, y otras personas no lo tengan simplemente por la limitación de la brecha digital que existe. Si logramos resolver eso, pues ya cada persona lo atenderá, lo mirará. No es posible que hoy un campesino, por decir alguna persona, por mencionar algún ejemplo, tenga que desplazarse varias horas para ir a un municipio a consultar un médico o a revisar, hacer una consignación, hacer una transacción, si lo pudiera hacer a través del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Eso significa entonces también preparar al personal, porque a mí me ha pasado que yo he hecho varias veces consulta por internet por una cosa y otra y no le contestan nunca. Entonces, claro, ahí se plantea también la necesidad de que el personal que atiende estas peticiones resuelva los problemas con celeridad. Claro, indudablemente. Yo creo que ejemplos para citar las necesidades pues son muchísimos. ¿Por qué el campesino tendría que desplazarse al pueblo para pedir que le manden un abono para abonar su tierra? ¿Por qué para el caso de salud tendría que hacer unos desplazamientos complejos? No solamente los campesinos, sino una persona que esté cerca de la ciudad pero que no esté en el centro. Utilizando esas tecnologías, la sociedad va a poder competir y va a poder vivir de una forma mucho más agradable, y va a ser más equitativo esa distribución de los esfuerzos que tienen que hacer cada uno de ellos. Pero habría que coincidir con lo que planteaba Marco Antonio, en el sentido de que evidentemente esta tecnología tiene que estar relacionada muy directamente con las necesidades de cada una de las personas, ¿no? y de la sociedad en su conjunto. Ahora, evidentemente también es cierto que las nuevas tecnologías son fundamentales para el desarrollo humano. El futuro sin estas tecnologías es impensable, es decir,
pero también plantea la utilización de recursos del Estado o de capital privado gigantescos. ¿Existen esos recursos? Colombia, ¿cómo lo ha hecho? Pues yo creo que parte de los avances que Colombia ha logrado y lo que estoy seguro todavía existe un gran potencial por desarrollar en cuanto a la política pública y sobre todo su implementación, parte de que existe un entorno favorable, por una parte, a la inversión del sector privado, al cual el gobierno le está extendiendo y le está, digamos, aplicando unas condiciones muy favorables en términos tributarios, en términos de seguridad país, de confianza como tal a la inversión. Si no hay confianza a nivel país, claramente no hay confianza en ningún tipo de sector económico. Aquí estamos hablando de TIC, podemos estar hablando de minas y energía o hidrocarburos, y ese ha sido el pilar, la confianza hacia la inversión. Pero de otra parte, en que haya una política adecuada de destinación de recursos desde el Estado, desde el propio gobierno, para cofinanciar, para poner parte del capital que se requiere para desarrollar toda esta serie de proyectos. En el caso colombiano existen varias alternativas, la principal a través de un fondo de tecnologías de la información y las comunicaciones que, digamos, se alimenta de las cargas económicas que la misma industria tiene que darle al Estado. Luego, se ve un aspecto muy favorable que incluso a nivel regional también ha ido evolucionando positivamente, y es que lo que los propios agentes de la industria tienen que asumir como carga económica, que se quede en la propia industria, que se reinvierta. El gobierno, lo señalaba también la viceministra, ha hecho un énfasis muy importante a nivel de infraestructura. Es el momento, y así se está apostando, a que ese esfuerzo migre o se priorice en términos de los contenidos, de la información, de las aplicaciones. Eso podría lograr un buen balance, como aquí se decía, para tratar de mejorar esa inclusión social y digital por parte de los colombianos. De todas maneras, se corre el riesgo, y bastante grande, de que se puedan crear círculos de privilegiados y al mismo tiempo una masa de marginados de cara al futuro. ¿Cómo se pueden evitar, señora viceministra, estos peligros? ¿Qué está haciendo su gobierno en esta dirección? Sí, precisamente para evitar que haya empresas, personas que se queden sin acceso y que se queden como rezagados y discriminados de esto, se están haciendo acciones específicas. Entonces, por ejemplo, venimos desarrollando un programa que se llama Mi Pyme Digital, que lo que busca es que se desarrollen aplicaciones útiles para las pequeñas y medianas y microempresas. Porque es que una pequeña empresa piensa eso no es útil, pero lo que pasa es que de pronto no le hemos llegado con la aplicación que para él sea útil. ¿Qué le dice usted a ese pequeño y mediano empresario? Yo le tengo que llegar con una solución que le represente, mejor dicho, donde él diga, esto cómo me va a generar a mí más ingresos. O sea, el pequeño empresario dice, Internet, ¿eso para qué? ¿Sí? Entonces, si uno le llega con una solución donde vea, eso me va a generar más ingresos, entonces, por ejemplo, se nos ha ocurrido, hemos llamado a las grandes multinacionales para que trabajen con los tenderos. Hay más de 400.000 tiendas en este país. Entonces, que le ofrezcan a los tenderos que, por ejemplo, una aplicación a través de la cual puedan hacer los pedidos en línea. Y si el tendero hace el pedido en línea, le pueden dar un descuento del 10 o del 12%. Entonces, eso ya le representa un ingreso al tendero. Entonces, ahí es donde lo va a ver útil y donde el tendero va a decir, bueno, listo, entonces ahora sí me meto a esto de tener Internet, porque ya, pues, es una cosa que le sirve a mi negocio, pero además voy a tener un ingreso, ¿sí? O menos costos, ¿sí? Esa, digamos, es la forma como estamos viendo que se le puede llegar a las pequeñas, a las microempresas sobre todo. Donde ellos vayan y miren eso para qué sirve y empiecen como sí, esto sí me sirve y esto sí me facilita la vida. Un poco para que a la gente hay que darle el acceso, pero también mostrarle eso para qué le sirve, para qué le facilita la vida y cómo eso le va a dar más oportunidades laborales, por ejemplo, más oportunidades
de que su negocio prospere, más oportunidades para poder estudiar, etcétera. O sea, la gente tiene que ver la utilidad para que se meta en eso. La utilidad también hay que verla si es efectivamente así, si se analiza desde el punto de vista crítico, y Marco Antonio es nuestro invitado para ese punto. Tengo varias cosas que decir, ¿las puedo decir? Suena muy bonito lo que nos decía la señora viceministra, pero ustedes dicen que desde la academia las cosas se ven de manera diferente. Esta expansión del Estado hacia los sectores rurales, a los sectores pobres, el buscar, sin duda alguna, que es un paso importante y positivo, ¿o lo ven ustedes de forma diferente? Si uno mira los problemas de cualquier país del planeta en este momento, no son los mismos problemas que enfrentaban los países hace 10 años. Hoy en día el crecimiento poblacional es desmedido, un mundo que algunos expertos hablan que aguantaba 4.000 millones de personas, otros hablan de 2.000 millones de personas, y hoy tenemos 7.000 millones de personas. Escasez de agua potable, escasez de energía, calentamiento global, deforestación. Entonces, nosotros percibimos desde la academia que a las tecnologías no se les está percibiendo con todo el potencial que tienen para transformar la realidad. Visualizamos que el Estado sigue viendo la realidad en términos de pobreza, en términos de carencias, de poblaciones marginadas, pero resulta que la realidad nos está mandando un reto superior, que es la sobrevivencia y que nuestra especie perdure en este planeta. Entonces, nuestra lectura de la política pública de TIC es que se queda corta. O sea, que los municipios siguen siendo vistos, como unidades, como células del Estado que atienden los problemas tradicionales. Pero es que resulta que en Colombia, por ejemplo, cada vez hay más inundaciones, cada vez hay más hambrunas, cada vez hay más problemas relacionados con el clima y con el calentamiento global. Y esa debe ser la agenda pública que debe gobernar a cualquier estado del planeta. Esta distancia entre lo que está haciendo el Estado y la realidad se vio en la cumbre de Río +20, que se hablaba por un lado de economía verde y por el otro lado sectores de la sociedad civil de todo el planeta decían no, economía verde no, necesitamos revisar el modelo de libre mercado porque el modelo de libre mercado no sirvió. Y nosotros pensamos que en América Latina la mayor parte de los países siguen mirando la realidad con el lente del libre mercado y a las TIC con una herramienta para promover libre mercado. Y nosotros desde la academia vemos a las TIC como una herramienta para promover equidad y sostenibilidad ambiental, sostenibilidad económica y sostenibilidad social. Don Cristian, ¿es posible que esta diferencia con respecto al enfoque que se tiene del trabajo para desarrollar las tecnologías y favorecer a los países? Indudablemente el desarrollo económico es fundamental y a eso tiene que contribuir. Sin desarrollo económico no se van a solucionar otros problemas, pero se crean otros problemas. O sea, ¿cómo se puede, don Cristian, conseguir un matrimonio de tal manera de que se complementen estas dos tendencias? Creo que afianzando mucho, digamos, la visión del carácter transversal que representa las TIC dentro de un modelo social y económico. Claramente son muy válidas las reflexiones que nos está haciendo Marco en este conversatorio, pero claramente no podemos olvidar de dónde venimos y en qué contexto económico nos movemos. Y es que América Latina, y Colombia no es la excepción, viene atravesando, digamos, etapas en donde el crecimiento económico, el crecimiento social, el crecimiento humano, digamos, de su población, pues ha ido gradualmente en unos países mejorando de una forma más acelerada que otros.
Y no podemos perder de vista en todo caso los contextos políticos, los contextos socioeconómicos de nuestras regiones. Por eso creo que afianzando aún más la concepción incluso desde lo más alto de la política de cada estado, desde la sociedad civil, desde los actores de opinión, la industria, la academia, que por supuesto juega un papel muy importante, si se afianza el carácter de instrumento transversal, como un motor económico de desarrollo, tanto económico, social, de la población, se podría afianzar mucho más esas necesidades, no solamente desde la óptica tecnológica o de acceso a una conectividad, sino también para preservar lo ambiental, para preservar como tal otros fines más allá del acceso, más allá de la infraestructura, más allá de la satisfacción de una necesidad de información o de comunicación. Así que creo que es un proceso gradual. Los países actúan en la medida de sus posibilidades, toman como referente otros modelos, pero dentro de esas circunstancias no podemos olvidar que hay unos contextos sociales de desigualdad social en toda nuestra región. Luego, si las TIC contribuyen a cerrar, a través de cerrar la brecha digital, cerrar un poco esa brecha social, creo que la industria le está dando un gran apoyo a una política pública más global de todos los gobiernos. Así que creo que hay que verlo más desde la perspectiva de un sector jalonador dentro de una política más global, pero que claramente, si se afianza su carácter transversal, va a poder, digamos, satisfacer esas otras preocupaciones en lo ambiental y otro tipo, digamos, de objetivos que también las tecnologías deben procurar. ¿Cómo nos podemos imaginar ese mundo del futuro y qué podríamos hacer para no ser analfabetos en este campo y para que todos tengan la posibilidad de acceder a las nuevas tecnologías? Sí, o sea, yo creo que uno ni se alcanza a imaginar lo que puede pasar dentro de 3 o 4 años en esto, porque esto va súper rápido, pero digamos lo que se está viviendo en este momento sí efectivamente es una revolución. El tema de las redes sociales es un tema bien interesante. La gente puede utilizar su teléfono móvil para interactuar con otras personas, para hacer compras, además es que la gente ya no hablamos, digamos, de consumidores, sino prosumidores. Entonces ya las personas no solamente consumen tecnología, sino que producen contenidos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, está YouTube, donde una persona puede hacer un video y poner el video ahí. Toma sus fotos y las puede publicar en Flickr. Opina algo y lo puede transmitir a través de Twitter. Quiere contar algo de su vida y lo puede hacer a través de Facebook. O sea, esto sí es una revolución. Y lo que yo veo pues es que esto va a seguir avanzando, y ahí estoy pues muy de acuerdo con Marco. ¿Cómo hacemos para que esto no simplemente se vuelva como una adicción y toda la gente, digamos, adicta a este tema de la tecnología, sino que realmente estemos transformando nuestra sociedad a través de las tecnologías de información, haciendo más sostenible nuestros países, nuestro medio ambiente con las tecnologías? Realmente las tecnologías nos tienen que servir para que aprendamos más, para que de verdad podamos cuidar más nuestro medio ambiente. O sea, no es una cosa de usarlas porque sí. ¿Sí? Ahí, digamos, el llamado sería, no las usemos porque es un vicio, porque todo el mundo las usa, porque es como la moda, sino cuál es el valor agregado de esas tecnologías en la vida cotidiana, para aprender, para contribuir en la sociedad y finalmente para que tengamos un mundo más equitativo. La utopía tecnológica, sin duda alguna, que exige, por tanto, desprendo de sus palabras, una utopía social. Ahora bien, ¿será posible esta utopía social en un mundo donde las redes, las ondas, los cables y los satélites serán los escenarios de la nueva era, donde transcurrirán, entre otras cosas, las relaciones, las interrelaciones sociales y personales? ¿Cómo lo ven
críticamente los hombres de la academia. Es una disposición constructiva. Nosotros reconocemos el esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional para acercar al país, a la sociedad, al conocimiento. ¿Cómo vemos nosotros el futuro? Vemos más ciudadanía, menos consumo. Vemos más sujetos de deberes que sujetos de derechos. Consideramos que esa persistencia del Estado liberal de reconocer derechos y generar un Estado que está concebido para garantizar derechos, creemos que en el futuro lo razonable, el sentido común, llevaría a pensar que vamos a tener un Estado muy fuerte desde el punto de vista de sus actividades, de su eficiencia, no de la arbitrariedad, pero por el otro lado, un ciudadano que a través de redes sociales, a través de Open Data, a través de gobierno abierto, en ciudades inteligentes, es muy responsable, que promueve la innovación, que es un sujeto creativo, que es un sujeto informado y que excepcionalmente es un consumidor. Porque nuestra visión es que las TIC o las tecnologías de información y comunicaciones no deben convertirse única y exclusivamente en una herramienta de consumo. Deben propender porque el ser humano lleve una vida con propósito y no simplemente nacer para comprar. O sea, que efectivamente el ser humano tenga una evolución existencial más edificante. Sin duda alguna estamos asistiendo a un cambio inmenso en nuestras vidas, en la vida de nuestras sociedades. Sin duda alguna entramos a solucionar el problema de la brecha digital en condiciones de desventaja los países latinoamericanos. Pero la imaginación y la necesidad de hacer esta transformación de una manera que beneficie a la mayoría de la población nos debe obligar a trabajar con más celeridad. Gracias por acompañarnos, gracias por asistir a esta nueva edición de Claves aquí en Bogotá.